mash, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen que han lanzado un Discord, el Oscar Verso. Le estoy haciendo un poco de marketing. No es el Discord oficial del canal, no existe tal cosa como un Discord oficial de filosofía de película. Los links a todos los sitios oficiales de este canal están en la descripción del video. Es un sitio que lo creó un fan, muchas gracias, y le estoy haciendo un poco de marketing nomás. Si quieren ir a darle un vistazo, suerte con eso. Me preguntan, ¿qué voy a hacer cuando Milei sea presidente y dolarice la economía? Voy a dejar de ir a las cuevas de cambio y voy a comprar en el chino con dólares directamente. Hay gente que cree que la dolarización significa que si vos ganás 100.000 pesos argentinos, vas a pasar a ganar 100.000 dólares. No funciona así. Si vos cobrás el equivalente en moneda local a 300 dólares, lo que va a pasar es que en vez de darte a fin de mes el equivalente en moneda local a 300 dólares, te van a dar 300 dólares. Vas a ir al chino y la leche, en vez de costar el equivalente en moneda local de $1, va a costar $1 el sachet de leche, y así todo lo demás. Eso es la dolarización. ¿Me voy a ir del país si gana Milei? O sea, si voy a huir antes de que Milei sea electo presidente y salga con un meca de 40 metros a destruir Buenos Aires, no están mis planes eso. ¿Qué voy a hacer en los próximos 4 años? Más o menos lo mismo que hice en los últimos 4 años. Hay una cosa que va a cambiar, si depende del resultado de estas elecciones. Tengo un video en borrador, no lo grabé todavía, que lo voy a subir únicamente si gana Milei, que trata sobre el tema de por qué no surge en la política de hoy, por qué no surge nada realmente nuevo, por qué la gente no apoya nada distinto. Lo que pasa con eso es un problema de contexto. Si lo subo ahora, o si lo subo si gana el Frente para seguir robando 4 años más, y subo ese video, se interpretaría por el contexto, se interpretaría como un video de apoyo a Milei, y no precisamente estoy hablando de Milei, entre otros, de la coalición estamos todos de acuerdo. Lo voy a subir únicamente si gana Milei ese video. Ese va a ser el cambio más grande en mi vida en los próximos 4 años. Ya que tocamos el tema, he estado pensando, creo que Filosofía de Película va a seguir existiendo como un canal que surge, que sube contenido regular todas las semanas. Creo que va a seguir existiendo por algo así como un año más. Después no es que voy a desaparecer de YouTube, pero ya no va a ser algo que le ponga la energía que le pongo ahora, porque no me quiero estancar, quiero ponerle energía a otros proyectos que por ahí me están empezando a interesar más que el canal de YouTube. Quiero ver esto como una fase. No quiero estar a los 60 años en un YouTube casi desierto subiendo videos todas las semanas para 20 seguidores que todavía quedan. No. Creo que más o menos para septiembre del año que viene, cuando el canal cumpla 7 años, va a ser el fin de este canal como un canal que sube contenido todas las semanas. Haré un directo cada tanto seguramente, pero os subiré un video hablando de algún tema que surgió y que me interesa hablar. Pero no va a ser un canal que suba contenido regular. Estoy hablando de acá a un año igual, todavía falta un montón. Puede pasar cualquier cosa en ese tiempo.
Lo comento únicamente porque salió el tema. Me preguntaron qué voy a hacer en los próximos 4 años. Por eso lo comento. Em, Me preguntan qué pienso del golpe de Estado de 1973 en Chile. Creo que fue la expresión más clara del absurdo de cierta ideología que defiende el totalitarismo en nombre de la democracia. El mejor ejemplo, ya lo he citado varias veces, me parece que es la llamada paradoja de la tolerancia de Popper, que no es ninguna paradoja, es simplemente una incoherencia. No es una paradoja en el sentido lógico del término. Es una incoherencia. Popper defendía el totalitarismo en nombre de la democracia. Y vemos que esto en gente de ideas parecidas a Popper se manifestó claramente tras el golpe del 73. Por ejemplo, Milton Friedman le escribe a Pinochet, ustedes han sido muy sabios en la aplicación de estas medidas, de las medidas económicas que proponía Friedman. Hayek elogia a la dictadura chilena diciendo que son hombres educados, razonables y honestos que esperan que el país pueda volver pronto al orden democrático. Y con esta cita es curiosa porque hay gente que lo defiende a Hayek defendiendo a la dictadura de Pinochet, diciendo que esta cita se sacó de contexto, queriendo decir que se cita que llamó al régimen de Pinochet hombres educados, razonables y honestos, y no se añade que esperan que el país pueda volver pronto al orden democrático. O sea, lo malo no es apoyar un régimen fascista, eso está bárbaro. Lo malo es que ese régimen fascista pretenda ser el régimen definitivo y no que diga que su intención es pasar a un régimen democrático. O sea, esta defensa de Hayek creo que es tan reveladora del trasfondo de esa ideología como Hayek mismo, como la cita misma de Hayek. Y creo que con esto respondo también a quien me preguntó por qué no soy liberal. Ideas que hoy tendemos a considerar marxistas son en realidad anteriores al marxismo. Marx simplemente las adoptó y las incorporó a su sistema. En realidad vienen de la izquierda original, de la izquierda del siglo XVIII, principio del siglo XIX, de donde surgen varios movimientos políticos que comparten todos ideas parecidas. Una de ellas es el determinismo económico, que lo encontramos en el liberalismo, tanto como en el marxismo. Alguien me decía cuando hice algunas críticas, algunas ideas culturales de algunos políticos liberales, va a tener que arreglar la economía y todo lo demás se arregla solo. No es así. Que borre la economía es lo único que importa, todo lo demás es un juego de sombras. Esa filosofía se llama determinismo económico, es común al marxismo y al liberalismo. Yo no estoy de acuerdo con el determinismo económico. Yo creo que los hechos humanos están determinados por la economía, pero no solo por la economía. El mito del buen salvaje, que se manifiesta también de distintas formas. En el liberalismo adquiere la forma del Estado malo. Es la idea de que la civilización es algo intrínsecamente malo, el mito del buen salvaje, se convierte en el liberalismo en la idea de que el Estado es algo intrínsecamente malo. Y este es el origen de falsos sinónimos como liberalización, queriendo decir privatización, o economía libre, queriendo decir economía no regulada por el Estado. Estos falsos sinónimos son herederos del mito del buen salvaje. Necesitamos empresas privadas no controladas por el Estado, reducir el poder del Estado, o sea, para tener la libertad. Por ejemplo, el tráfico de esclavos de ultramar. Empresas privadas que operaban en aguas internacionales y no estaban sujetas a ninguna regulación. O sea, ese es el ideal que busca el liberalismo, el tráfico de esclavos de ultramar.
Me llamó la atención que creo que fue Agustín Laje, le tumbaron un libro en Amazon y salió hablando de que esto es el autoritarismo del Estado, la censura estatal. ¿De qué Estado me hablas? Te tumbó, te tiró el libro, te censuró una empresa privada. Te censuró la gente a la que vivís elogiando, la gente a la que vivís apoyando. Esa fue la gente que te censuró. ¿Qué tuvo que ver el Estado con que Amazon te tumbe un libro? Después, desde luego, el marxismo añadió su propia cosa. Tiene el mito de la lucha de clases, que no existe en el liberalismo es individualista, que acerca mucho más al... Es la razón por la que el liberalismo está mucho más cerca de ideologías identitarias como el fascismo y a su vez han generado, ha sido el germen de toda clase de ideologías identitarias como el supremacismo negro, el feminismo, largos etcétera. Porque el mito de la lucha de clases lo acerca mucho más a la visión del mundo de una ideología identitaria como el nazismo, digamos, que no a la visión liberal por ser el liberalismo individualista. Tienen esta distinción falaz entre el comercio y el capital que no existe en el liberalismo y tienen algunas otras diferencias. Tienen la teoría del cambio revolucionario, el rechazo de los cambios graduales como algo ilusorio y una técnica para mantener al proletariado sumiso. Todo eso es propio del marxismo, pero no nos olvidemos que son dos ideologías que surgen de un mismo tronco común. Todos son herederas de un grupo de filosofastros franceses ridículamente sobrevalorados, Rousseau, Voltaire, Montesquieu y alguno más. Y por lo tanto comparten muchos puntos en común, mucho más de lo que les gusta reconocer a sus partidarios. Por eso no soy liberal. O sea, me comentan que la chica de la miniatura en el video anterior, la que está literalmente vestida hasta el cuello, no parece ser mayor de 18 años. Y había gente muy preocupada por esto. Es curioso cómo en nuestros días el solo hecho de decir que uno encuentra bella a una persona del otro sexo se ha vuelto problemático, se ha vuelto algo que dispara alarmas, como si uno estuviera defendiendo algo nefasto por decir que le parece que una chica es bella. Es curioso esto. Me preguntan qué pienso de la muerte del líder de Wagner. ¿A alguien lo tomó desprevenido? Creo que es el típico caso de alguien que se creyó más importante, más poderoso de lo que era realmente y se dio un buen porrazo contra la realidad. Me preguntan qué pienso de Oliver Anthony, el cantante folk norteamericano. Me recuerda mucho al boom de la música alternativa en los 90s. Oliver no es un gran músico, no es un gran poeta, pero es auténtico. Esta creo que es la clave del éxito. Es real, es lo que dice ser y esto la gente lo nota. Desde luego después van a empezar a fabricarse auténticos en serie, van a empezar a aparecer 1000 imitaciones baratas, 1000 imitaciones clase B, como aparecieron en los 90 con después del boom de la música grunge, de las bandas de rock de Seattle en Estados Unidos. Seguramente va a pasar lo mismo. Van a empezar a aparecer 1000 imitaciones baratas de Oliver Anthony, tratando de facturar haciendo algo superficialmente parecido. Pero yo creo que la clave del éxito es que es auténtico. Es que es auténtico. Es una reacción a una artificialidad extrema de la industria de la música, donde se inventan grupos de
no solo se inventan artistas sin saber quién va a ser. O sea, se diseña el artista en una oficina de estudios de mercado, de especialistas en mercadeo, inventan al artista y después buscan al tipo o a la chica para que, para que sea el producto de mercado que diseñaron. Eso es una artificialidad, pero bordea la producción en serie. De hecho, en el K-pop suelen hacer dos bandas con el mismo diseño que inventó una oficina de marketing. O sea, vamos a hacer un grupo que sean el rebelde que contesta con sarcasmo en las entrevistas, la chica sexy pero ingenua. Te arman la banda con estereotipos y después te arman una para China y otra para Corea. Con la misma banda, los mismos estereotipos. La chica sexy pero ingenua es una chica coreana en una banda y una chica china en la otra. Y así, o sea, estamos hablando de una artificialidad total. Del mismo modo que la música alternativa de los 90 fue una reacción al techno, a cantantes pop como Madonna, que eran hoy hasta por ahí, comparado con las cosas que se han hecho hoy, por ahí por lo menos eran... Madonna sabía cantar por lo menos. No existía el autotune. Pero yo creo que es un fenómeno muy parecido, que es lo que llamó la atención es ver a un tipo diciendo lo que piensa con una guitarra, con un bosque detrás y el perro ahí, el perro tirado en el jardín. Creo que llamó la atención eso. No es que sea un gran músico, no es que sea un gran poeta. Me comentan acerca de mi cuento El largo camino a Michigan, dejo el link en la descripción del video, dicho sea de paso, que no se suele reconocer a las ucronías o historias alternativas como lo que son realmente, mundos de fantasía. Estoy totalmente de acuerdo. Y en otro posteo, otra persona comentaba que preguntarse qué hubiera pasado si Alemania ganaba la guerra no es lo mismo que preguntarse qué pasaba si Darth Vader no se iba al lado oscuro. Los universos de fantasía, incluso los más complejos, son incomparablemente más simples que el mundo real. Yo estoy de acuerdo con ambos. Les agradezco a ambos que son prácticamente escribieron artículos, más que posteos en una caja de comentarios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta es la razón por la que es un género que no tengo muy alta estima. Otra cosa es que ese género suele ser tan malo porque se pone las medias arriba de los zapatos. Empieza por lo que debería ser lo último, el world building, la construcción del mundo. Tiene que ser lo último de tu ficción, no lo primero. Star Wars, por ejemplo, empezó siendo un proyecto de un documental sobre la guerra de Vietnam. O sea, no es que en principio no iba a ser ni ficción, no es que no iba a ser ciencia ficción. Iba a ser un documental sobre la guerra de Vietnam. Después después se fueron a una galaxia muy, muy lejana hace mucho, mucho tiempo. Eso vino después. Todo lo demás vino después. En mi caso, yo empecé con la idea de un hombre que es educado en una moral falsa y se encuentra con su aplicación práctica, es educado desde niño en una moral falsa y se encuentra con su aplicación práctica en la realidad. Y ahí queda, what the fuck, ¿qué es esto? Ese fue el núcleo. Elegí, o sea, no estamos hablando de contexto histórico, fantasía medieval, ciencia ficción. Tenemos una idea totalmente abstracta que puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier época. Me decidí como ejemplo de falsa moral el código Bushido porque tiene una incomprensible e injustificada buena prensa.
Si uno lo busca en Google se va a encontrar con que es algo intrínsecamente arraigado en la identidad japonesa, eh, toda esta bullshit del relativismo cultural. Esa es una falsa moral que tiene buena prensa, entonces me decidí por el código Bushido y mi protagonista obviamente tenía que ser japonés. Iba a transcurrir la historia en la ocupación de Nankín por parte del ejército imperial en la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Y me encontré con que no me gustaba ambientar la historia ahí porque la ocupación de Nankín se ha vuelto un tópico, un talking point de la propaganda comunista en nuestros días. Entonces, no me gustaba llevar agua para ese molino. Y ahí donde dije, ok, entonces vamos a ambientarla en una invasión a Estados Unidos, en una ficticia invasión japonesa a Estados Unidos. Ahí llegué a la ucronía, a la historia alternativa, pero no es algo esencial y no es algo que estaba desde el vamos en el proyecto. Y eso es lo que noto en la mayoría de las ucronías, que eso es lo primero. ¿Qué hubiera pasado si Alemania ganaba la guerra? Si el eje ganaba la guerra. ¿Qué hubiera pasado si la revolución americana fracasaba? ¿Qué hubiera pasado si el meteorito que mató a los dinosaurios no chocaba contra la Tierra? ¿Qué hubiera? Etcétera. Ya son un puñado de clichés que no lo sabemos todo. Tenés el episodio, en toda serie que toca esos temas, tenés el episodio feminista, el episodio de los dinosaurios. Es un puñado de clichés que se lo sabe todo el mundo de memoria. Y son increíblemente estúpidos la mayoría. ¿Qué pasaba si el otro candidato ganaba las elecciones? Hasta los fans del género lo agarran para la joda. Hasta los fans de la ucronía, de la historia alternativa, agarran para la joda las ucronías de qué pasaba si ganaba el otro candidato. ¿Qué pasaba si el cristianismo nunca existía? ¿Qué pasaba si el imperio romano no hubiera caído? Siempre son las mismas, además. Pero siempre son las mismas y no son interesantes porque tenés que partir para escribir una buena historia. Tenés que partir del héroe, tenés que partir de los personajes. El mundo viene después. La ucronía crea el mundo y después mete personajes en ellos. Cuenta una historia cualquiera en ellos. Es las medias arriba de los zapatos. Me dicen sobre las colegialas, otro cuento que subí este fin de semana, link en la descripción del video. Me dicen que se parece mucho a un anime. Se parece a 1000. O sea, si usted cree que escribió un cuento original en 2023, es que está leyendo muy poco. Si usted cree que inventó una historia original, está leyendo muy poco. De hecho, ese cuento está lleno de easter eggs, de referencias a ficciones previas, que esto es común en el cine, pero raro en la literatura. Lo que pasa es que yo no soy un escritor, yo soy un ensayista aficionado al cine. Entonces, mis cuentos son películas, básicamente. Está lleno de referencias de easter eggs ese cuento, a la invasión de los usurpadores de cuerpos, invasores de Marte, la facultad, la aldea de los malditos, los Skrull de Marvel. Está lleno. No tengo ninguna pretensión de ser original, porque nací en 1975. O sea, ya estaba todo escrito para esa época. Respuesta sí, debe haber 1000 animes con ideas parecidas. Me preguntan, ¿qué personajes del cine me parece que representan mis ideales masculino y femenino respectivamente? Porque he comentado varias veces lo nefasto que me parecen estereotipos como el personaje femenino fuerte, que significa en la práctica
un personaje masculino interpretado por una mujer, o la visión degenerada y decadente de la masculinidad que tiene el cine de Hollywood en los últimos años o incluso en las últimas décadas, a partir de los mitad de los 80 por ahí en adelante. Pero ¿cuál es el ideal positivo? ¿Qué personaje de ficción del cine yo señalo y digo, esto es un hombre, esto es una mujer? Está interesante. La verdad que con el ideal masculino la tuve más fácil. Simplemente me tuve que ir atrás en el tiempo, antes de que viniera toda esta nueva ola en Hollywood. Podría citar varios ejemplos, pero me voy a quedar con uno, por ser conocido y porque ser el que me parece que se acerca más al ideal, que es el oficial Fletcher del Motín del Bounty. Me refiero a la película de 1935, no a la remake, ni a esta película que se hicieron en los 80 que, con Mel Gibson, que no es técnicamente una remake, pero me refiero a la película de 1935, El Motín del Bounty. Creo que el oficial Fletcher representa el ideal de lo que yo considero esto es un hombre. Es un personaje que, exitoso dentro de su sociedad, es un oficial de la Marina, no es un rebelde por inadaptado, por incompetente, porque simplemente no sirve para... No tiene disciplina, no es un rebelde estúpido. Pero cuando el poder al que sirve se convierte en despótico, se convierte en el capitán del barco se convierte en un tirano, se rebela. O sea, no es un autómata que obedezca ciegamente a la autoridad por ser la autoridad. Cuando el comportamiento de la autoridad es visiblemente inmoral, se rebela en contra de ella. Y otra cosa que tiene ese personaje, que después ha desaparecido en personajes masculinos posteriores, que todavía no eran strippers como Ryan Reynolds, todavía eran personajes realmente masculinos, como el sheriff o el capitán del espacio de los 50 a los 60. Otra cosa que noto es que es un personaje movido por la compasión. Esto después, el capitán Fletcher es un hombre compasivo. Burgess de Burgess es un hombre compasivo. Robin Hood es un hombre compasivo. Todos esos personajes tenían, entre sus virtudes, tenían la compasión. Esto después se confinó a los personajes femeninos. El sheriff le tenía que decir al bandolero: el único día que voy a sonreír va a ser cuando te vea colgado en la horca. El sheriff no podía demostrar compasión. Esto vino después, que me parece ya la primer pifiada, la primer patinada. Yo creo que un hombre tiene que ser compasivo. Esa tiene que ser una de sus virtudes básicas. Con los personajes femeninos me la complicaron bastante, porque realmente Hollywood nunca tuvo buenos personajes femeninos. No te crean, tiene buenas villanas, pero cuando representan a los buenos, es una idiota inútil, la mujer, que la tienen que andar cargando como un lastre, los personajes masculinos que son los que sacan las papas del fuego. O no es del todo una mujer, es una superheroína, un cyborg, no es del todo humana, o bien la masculinizan. Detesto estos personajes como... No es que deteste los personajes, detesto que se los haya convertido en un ideal. Estos personajes como Ellen Ripley de Aliens o Sarah Connor de Terminator 2. Ahí es donde aparece la idea de esta falacia gato que ladra de admiro a una mujer siempre y cuando sea un hombre. Ahí aparece esta idea de la masculinización de las mujeres como ideal, que es el germen de lo que hoy llamamos el strong female character, el personaje femenino fuerte de hoy. Alguien me comentó que había mencionado a Evelyn de La Momia como un auténtico personaje femenino. Sí, no estaría mal.
Ese sería un buen ejemplo. Pero me voy a quedar con uno y realmente tuve que buscar mucho para quedarme con uno. Me voy a quedar con Francine del Amanecer de los Muertos. Porque creo que Francine representa lo que yo considero una virtud típicamente femenina. Francine no es más fuerte, ni más inteligente, ni usa mejor las armas que sus compañeros masculinos. No es, no se destaca por nada de eso, pero nunca pierde las esperanzas, nunca se desespera. No importa lo notoriamente desesperada que es su situación, nunca pierde las esperanzas. Eso es lo que la diferencia de sus compañeros masculinos y esa me parece una virtud típicamente femenina. Así que me quedo con estos ideales. Y quiero, señalando personajes del cine que me parezcan, esto es un hombre, esto es una mujer, el oficial Fletcher del Motín del Bounty y Francine del Amanecer de los Muertos. Que por cierto, en la de ningún modo remake de 2004, la reemplazaron por una marimacho, por una strong female character. O sea, dicho sea de paso. Me quedo con esos dos personajes. Interesante pregunta. Me preguntan qué pienso de la ética kantiana. Yo le encuentro a la ética de Kant un defecto de base y que se puede resumir diciendo que no es kantiana, la ética de Kant. En su filosofía natural, en su filosofía de la ciencia, si se me permite el anacronismo, hablar de filosofía de la ciencia para referir a un autor del siglo XVIII es un poco rebuscado. En su filosofía natural, Kant critica los excesos del empirismo y del racionalismo. Señala, bueno, los empiristas dicen que el conocimiento procede de los sentidos por estas razones y señala las limitaciones y las fallas de esa filosofía. Los racionalistas quieren prescindir de los sentidos y depender por completo de la razón y señala las limitaciones y las fallas de esa filosofía. Y nos dice que lo que necesitamos es una especie de combinación de las dos cosas. Necesitamos una filosofía natural, empirista y racionalista al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que no sea ninguna de las dos cosas. Esa es la filosofía natural de Kant. Ahora bien, cuando pasa a hablar de ética, su filosofía es, en su propia terminología, es racionalista. O sea, prescinde por completo de las emociones, prescinde por completo de las experiencias, quiere, bueno, tenemos un imperativo categórico de origen metafísico y todo lo demás se sigue por lógica de ahí. Es racionalista. En su propia terminología es racionalista esa ética. Yo pienso que lo que se necesita desarrollar es una ética realmente kantiana. Una ética que no sea ni sentimentalista, que el sentimentalismo, o sea, el fundamento sentimental de los valores morales, eso se llama sentimentalismo. El fundamento sentimental de los valores morales ocupa un rol análogo al que cumple la experiencia empírica en la filosofía natural de Kant. O sea, una filosofía que sea al mismo tiempo sentimentalista y racionalista y no sea ninguna de las dos cosas. Yo estoy en esto. Estoy en eso, más complicado de lo que suena dicho en estas palabras. Estoy tratando de ir en esa dirección. Alguien me comenta que notó en las dietas y en los programas de entrenamiento deportivo cierta admiración por el hombre primitivo, por la prehistoria, ¿sí? Creo que hay una dieta que se llama, de hecho, la dieta cavernícola o la dieta primitiva. Parte del mito del buen salvaje, supongo. Esto es otra de tantas manifestaciones del mito del buen salvaje. Tenemos que volver a la edad de las cavernas, la civilización es algo malo, nefasto, la civilización nos enferma. Hay en Inglaterra, hay una fosa común donde están enterrados los cuerpos de un clan que cayó en una emboscada. Hay 45 esqueletos, pero hay una notoria desproporción entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes, por lo que se supone
que había alrededor de 5 mujeres más que fueron hechas prisioneras. Si suponemos que el clan añadimos las 5 supuestas cautivas, suponemos que el clan tenía 50 integrantes, cada uno de los cuales representa el 2%. Tenemos algunos datos estadísticos sobre la maravillosa y saludable prehistoria. La mortandad infantil era del 50%, hay el doble de esqueletos de 0 a 12 años que de 12 a 24, o sea, la probabilidad de vivir más de 12 años era de un 50%. No hay ningún esqueleto de más de 40 años, la probabilidad de vivir más de 40 años era menor al 2%. La expectativa de vida se puede calcular en alrededor de 19-20 años, esa era la expectativa de vida. Y por el hecho del faltante de esqueleto femenino de mujeres de 12-24 años, podemos suponer que las mujeres eran consideradas botín y no seres humanos. Esa es la maravillosa prehistoria saludable, nutritiva, igualitaria y libre de las complicaciones de la vida moderna que añora mucha gente. Ese era el buen salvaje. Me comentan sobre un meme que hice sobre Carlsen, que propuso jugar el mundial de ajedrez en 1 hora, 1 hora por jugador. ¿Qué es? A ver, estás proponiendo un torneo de semirrápidas, un poquito más lentas. Alguien me comenta que en un sitio web se considera rapid, ajedrez rápido, 45 minutos más 45 segundos, que son, si la partida dura 40 jugadas, estos serían 1 hora y cuarto por jugador, sería más 15 minutos más de lo que propone Carlsen. Que de todos modos yo no estoy de acuerdo con este sitio web, yo creo que esto 45 más 45 es ajedrez lento, no es rapid esto. Me preguntan cuál es el problema si el otro rival, los dos rivales tendrían el mismo tiempo, no es que uno tendría más tiempo que el otro. Sí, el asunto es que casi todos los jugadores son mejores en una modalidad de tiempo que en otra, no juegan igual de bien, igual de mal en todas las modalidades. Hay ajedrecistas particularmente buenos para el ajedrez veloz, otros para el semirrápido y otros para el ajedrez lento y otros para el ajedrez por correspondencia, que esto con la era de las computadoras no sé si sigue existiendo todavía, pero en algún momento era un asunto, o sea, sin límite de tiempo o con límites de tiempo de una jugada por mes, una cosa así. No sé si esto se sigue haciendo. No le veo mucho sentido, la verdad, hoy en día. Carlsen es muy bueno en el ajedrez lento, fue campeón mundial varias veces, pero es todavía mejor en el rapid, es todavía mejor en 15 minutos, 1 hora, en esa modalidad de tiempo es todavía mejor. O sea, lo que está proponiendo, aunque lo quiera vender como no para hacerlo más atractivo, más interesante para el público, lo que quiere hacer es jugar una modalidad de tiempo que lo favorece. Este era el asunto, esto era lo que estaba parodiando. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima. Is that for men today, they're getting a lot of conflicting messages on what they should be doing, right? You have one faction that is telling them that their masculinity is toxic, that it's sexist to open doors for a woman, and all these things equally as bad. And then there's kind of another faction that is telling them a couple of different conflicting messages. One is to abstain from doing some of the things that traditionally are masculine, like being aggressive in your career, growing as a professional. And then there's another faction that says, I'm just going to be blunt about it, like for lack of a better way to phrase it, like get money and bang bitches, basically, is like, that's kind of like the what I see across the internet of this masculinity. I mean, that's a good start though. Okay. What'd you say?